Hola, buenas tardes y bienvenidos a este punto de encuentro de la Escuela de Pacientes de la SEP, que hoy lleva por título El viaje del paciente con enfermedades raras. Mi nombre es Mari Loedo, yo soy farmacéutica y trabajo en el Hospital AFE de Valencia, vivo en Valencia, y dedico parte de mi jornada, o casi toda, a hacer atención farmacéutica a los pacientes con enfermedades raras, y soy también la secretaria del grupo Orfarsef. Estoy muy encantada de tener esta tarde 45 minutos para compartir con todos vosotros y crear un espacio de conversación y de escucha entre enfermedades raras y farmacia hospitalaria. Eh, tengo esta tarde el placer de contar con dos invitados de excepción, Ernesto Rico Juan, paciente con cistinosis y a quien agradezco enormemente que me dice siempre que sí cuando le propongo que me acompañe en foros como este. Y teníamos también a Fide Mirón Torrente, vicepresidenta de FEDER y también presidenta de la Asociación Española de Porfiria. Bienvenidos a los dos. La Muchísimas gracias. dinámica, la dinámica del webinar de hoy van a ser 3 intervenciones cortas para luego dejar un tiempo de debate y también de preguntas para la audiencia, para los asistentes que estáis al otro lado, online. Y aprovecho para deciros que abajo, aquí en el chat, tenéis la opción de ir preguntándonos, y yo al final de todas las intervenciones pues leeré las preguntas y las dudas que tengáis al respecto. Así que ya, dado que tenemos un tiempo que es cortito, vamos a pasar con las intervenciones. En primer lugar haré yo la intervención y luego me seguirá Ernesto y finalmente Fide. Así que procedo a compartir mi pantalla. A ver. Y empezamos. En estos minutos iniciales me gustaría dar visibilidad a las tareas que realizamos desde la farmacia hospitalaria para mejorar la atención a los pacientes con enfermedades raras. Os traigo un listado de tareas como punto de partida que me gustaría que fuese creciendo, con las sugerencias de Ernesto a nivel individual y de Fide en representación del colectivo de pacientes a lo largo de esta tarde. Está claro que como farmacéutica que soy voy a poner el foco en los medicamentos, concretamente en los medicamentos huérfanos, que como ya sabéis son aquellos destinados a establecer un diagnóstico, prevenir o tratar una enfermedad rara o ultra rara y cuya comercialización resulta poco probable sin incentivos adicionales. Estos fármacos tienen 2 características que los definen y que marcarán la complejidad en los procesos de decisión y comercialización y financiación en los diferentes países europeos, en nuestro caso en España. Por un lado, la baja evidencia que existe sobre su efectividad y efectos adversos en el momento de su autorización por parte de la EMA en Europa, dado que se autorizan de forma acelerada y condicionada muchos de ellos debido a la gravedad de la enfermedad y la necesidad no cubierta de tratamiento. Y por otro lado, el elevado coste que suponen para el sistema sanitario, dado que con pocos pacientes los laboratorios tienen que recuperar el capital invertido en la investigación del fármaco. Todo ello lo que nos lleva es a dificultades en el acceso. El último informe de AELMU del 24 muestra que de los 147 medicamentos huérfanos con autorización de comercialización por parte de la EMA, 131 han llegado a España y tienen un código nacional, y 85, que supone un 58%, están financiados en nuestro país, 44 de ellos con restricciones. Hay que destacar que otro escollo importante es el tiempo de espera entre la obtención del Código Nacional y su financiación, tiempo que asciende a 28 meses, que son más de 2 años. Ante este panorama, pues no nos queda otra alternativa que trabajar para mejorar ese acceso, haciendo todo lo posible desde nuestra posición en la farmacia hospitalaria, de forma individual en cada hospital, y en este sentido desde la farmacia del Hospital AFE implementamos el año pasado, en el 2024, un programa específico de atención farmacéutica para pacientes con enfermedades raras, pero también de forma colaborativa y alineados con el resto de profesionales que en España están haciendo atención farmacéutica en enfermedades raras. Así, con el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión de las enfermedades raras y su tratamiento de forma colaborativa en todo el territorio nacional, nació hace ya 13 años el Grupo Orfarsef, y actualmente desarrollamos nuestra misión guiados por el recién publicado Plan Estratégico 2024-2027.
Dicho todo esto, nuestra tarea como farmacéuticos se inicia ante la llegada de una prescripción médica de un medicamento huérfano. De forma muy resumida, detallo en las siguientes 6 diapos las principales actividades que realizamos en nuestro día a día relacionadas con los medicamentos huérfanos. Y empezamos por evaluar esa prescripción médica que nos llega. Miramos muchas cosas. Si el fármaco tiene la indicación, si está financiado por el Sistema Nacional de Salud, si lo tenemos incluido en la guía farmacoterapéutica del hospital. Si es que no, si hay que evaluarlo e incluirlo con el visto bueno de la Comisión de Farmacia. O si hay que remitirlo a un subcomité de enfermedades raras, en nuestro caso en el hospital tenemos uno, pues porque no cumple algún criterio. Todo ello trabajando contra reloj para intentar disminuir esos tiempos de acceso. Una vez que lo tenemos todo claro, procedemos a validar la idoneidad del fármaco y su posología para el paciente en concreto, revisando los parámetros clínicos de este en la historia clínica electrónica o hablando también con el médico. La compra de los medicamentos huérfanos es otra de las tareas de la que nos encargamos en el servicio de farmacia. Los medicamentos huérfanos, que en su mayoría son medicamentos de uso hospitalario, lo que significa que requieren de la dispensación en el hospital o de la preparación en el servicio de farmacia para la administración en hospital de día. El cauce habitual es la compra a los laboratorios cuando el medicamento está comercializado y financiado, pero frecuentemente nos encontramos con la necesidad de medicamentos para enfermedades raras que no pueden adquirirse por los cauces habituales y surge la necesidad, pues, de gestionarlos de forma especial a través de la Agencia Española del Medicamento. Además, la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos es otra ruta para facilitar el tratamiento a pacientes sin alternativas terapéuticas comercializadas, de la que también nos encargamos en el servicio de farmacia. Muchas veces los medicamentos, cuando ya nos llegan al servicio de farmacia, requieren también ser adaptados a las necesidades individuales de los pacientes. Fundamentalmente esto ocurre en los medicamentos huérfanos que se administran vía intravenosa en el hospital de día. Ejemplo de ello son, pues, los tratamientos oncológicos o las terapias de sustitución enzimática para las enfermedades lisosomales. Por otra parte, la formulación magistral es la única vía que muchos pacientes con enfermedades raras tienen para conseguir tratamientos que bien no están comercializados por la industria farmacéutica o bien tratan de aliviar sintomatología de enfermedades raras que no disponen de tratamiento en el mercado. Todas estas actividades farmacéuticas se realizan en unas zonas especiales del servicio de farmacia que se llaman las salas blancas. Y una vez tenemos los medicamentos listos, procedemos a la dispensación de estos. El circuito de dispensación va a ser diferente dependiendo de si el paciente está ingresado. En este caso, preparamos la medicación en dosis unitarias y sube a la sala de hospitalización en unos carros, como veis en la imagen. Si el paciente requiere de la administración de un fármaco de forma ambulatoria en hospital de día, se prepara ese fármaco en las salas blancas y también sube ese fármaco al hospital de día para la administración. Y finalmente tenemos al paciente externo que viene por su propio pie a recoger la medicación a las UFPEs, a las farmacias de pacientes externos que están ubicadas en el hospital. Y de la mano de esa dispensación aprovechamos también para hacer atención farmacéutica. Los farmacéuticos nos responsabilizamos de las necesidades del paciente relacionados con los medicamentos huérfanos mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con los medicamentos en colaboración con el propio paciente y el resto de profesionales. La atención farmacéutica la podemos hacer de forma presencial cuando el paciente viene a recoger la medicación a la UFPE o de forma telemática cuando participan programas de dispensación en proximidad. Además, intentamos que esa atención farmacéutica que le brindamos sea lo más humanizada posible y en este sentido, desde nuestro propio grupo, el Grupo Farsef, hemos elaborado y difundido un cuestionario de autoevaluación para que los servicios de farmacia se autoevalúen, identifiquen esos puntos débiles en materia de humanización e implementen mejoras para atender mejor a los pacientes con enfermedades raras. Y termino con otra actividad que es igual de importante o más que las anteriores. El seguimiento y la evaluación de resultados en salud es una actividad clave en este tipo de pacientes, en los que los tratamientos llegan al mercado, pues, con muy poca evidencia de efectividad y seguridad. Como guiño Ernesto, os muestro un ejemplo de evaluación de resultados en salud que hacemos a los pacientes con cistinosis en mi hospital. De forma anual nos reunimos un grupo interdisciplinar de profesionales para evaluar la efectividad de los tratamientos orales y tópicos oftálmicos, solucionar los problemas que puedan tener con la medicación, buscar estrategias para fomentar la adherencia y revisar la nueva evidencia para mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Además de estas reuniones interdisciplinares, disponemos de un tiempo en consulta con el paciente cada vez que viene a recoger medicación para poder hacer seguimiento con una periodicidad entre mensual y trimestral, pues según sus necesidades.
Y hasta aquí el listado de tareas farmacéuticas de mi día a día que quería mostraros. Tareas que realizamos con una misión clara, que los pacientes tengan a su disposición el mejor tratamiento disponible de la forma más eficiente y que los resultados obtenidos con con este medicamento huérfano sean los óptimos para mejorar la calidad de vida del paciente. Hasta aquí mi intervención y ahora le doy paso a Ernesto, que nos va un poco a contar cuál ha sido el viaje que ha ido recorriendo y las interacciones que ha ido teniendo con el servicio de farmacia a lo largo de su enfermedad. Cuando quieras, Ernesto. Vale, voy a compartir. Vale, se ve ya, ¿no? Se ve, se ve. Perfecto. Vale, pues bueno, ya conocéis, soy Ernesto, tengo 35 años y actualmente pues, soy paciente en 3 hospitales, paciente de cistinosis, el hospital de Elda, el de Alicante y el de la Fe de Valencia, aunque estoy intentando centralizar todo en este último, en la Fe de Valencia, ya que es el centro de referencia de mi enfermedad más cercano a donde yo vivo, que es Elda. Y bueno, yo quería, ya que esto está enfocado a cualquier persona con alguna enfermedad rara, pero como yo tengo cistinosis, pues voy a dar un poco unas nociones de lo que es la cistinosis. Bueno, es una enfermedad hereditaria recesiva, es decir, mi padre y mi madre son portadores y yo pues podemos decir que cogí los dos genes malos y por tanto la cistinosis. La cistinosis se caracteriza, es considerada una enfermedad ultra rara, ya que la incidencia es de 1 cada 200.000 personas. Por ejemplo, en España, pues seremos unas 50 personas con esta enfermedad. Como casi todas las enfermedades genéticas, no tiene cura, pero gracias a un fármaco, la esperanza media de vida pues, ha aumentado en torno a los 50 años. En sí, la cistinosis, el problema es que la cistina se acumula en el lisosoma de las células, ya que las vías de escape de esta pues, no son funcionales, y al acumularse se cristalizan y finalmente esto hace que hayan daño pues, en todos los órganos, o casi todos los órganos y sistemas del cuerpo. Aunque los primeros en fallar casi siempre son los riñones. Y bueno, esto a muy grandes rasgos es lo que es la cistinosis. Ya os voy a contar el viaje que yo he tenido eh, a través de la enfermedad, pues todo lo que me ha afectado y en poco en resumen lo que puede afectar a todas las personas que tenemos cistinosis. Bueno, lo primero en edad infantil, lo primero que he comentado es que suele fallar el riñón, por lo tanto, a mí me falló y recibí un trasplante renal. Debido a este fallo de riñón, mi cuerpo no crecía como tocaba y mi columna sí, entonces se me generó una escoliosis de 80 grados de desviación de la columna, lo podéis ver en la foto de en medio que estoy yo de pequeño. Así que recibí 2 operaciones para corregir esto, quedándose en solo 20 grados. Posteriormente también recibí 2 operaciones para corregir las rodillas largas, que son rodillas que se quedan en forma de X, y hasta ahí fue un poco la edad infantil. Luego en la edad juvenil, la verdad es que la enfermedad, por decirlo de alguna forma, se paró, paró el avance, no tenía ninguna incidencia, solo iba al médico, tomaba la medicación y poco más. Y ya en la edad adulta, a partir de los 25 años, la enfermedad volvió a aparecer y apareció en forma de pérdida muscular en las manos, problemas de, por ejemplo, no podía estirar los dedos, pérdida de fuerza, etcétera. Ya hace 3 años, más o menos un poco más, empecé a tener lo último, problemas de visión en las córneas me fallaban. Yo veía como si fuese un cristal empañado. Entonces primero recibí un trasplante de córnea en el ojo izquierdo y después en el ojo derecho. Y ya lo último, aunque no lo he puesto aquí, pero hace como un par de años empecé a tener problemas de deglución. Ahora actualmente, pues para comer siempre necesito tragar con agua y alimentos como patata, pan, etcétera, que la verdad es que cada vez me cuestan más comerlos. Y si esto es un poco el viaje que he tenido, ahora mismo estamos hablando sobre la farmacia hospitalaria. ¿Cuál es la relación nuestra con la farmacia hospitalaria? Bueno, pues evidentemente los medicamentos huérfanos, en este caso tenemos los tipos orales y colirios, ¿por qué tenemos colirios? Porque al final, como he dicho, puede afectar también a la córnea
y la córnea no lleva el riego sanguíneo, por lo tanto necesitamos eliminar esa cistina pues, a través de gotas, ¿no? Si nos afectamos ahora en los orales, tenemos dos tipos, Fistagón y Procicli, los dos basados en cistamina. El primero se toma cada 6 horas, por lo tanto, si hacemos cálculos por la noche, tenemos que levantarnos en algún momento de la noche todos los días de nuestra vida para tomárnoslo, con lo cual digamos que la calidad de vida nuestra baja bastante y más o menos el número de pastillas se toma unas 4. Si hablamos de Procysbi, esta se toma cada 12 horas, por lo cual ya no tenemos que despertarnos por la noche y la calidad de vida mejora considerablemente. Y en cada toma pues administraremos unas 12 pastillas, aunque esto dependerá del peso de cada paciente. Y en cuanto a los colidios, aquí tenemos también dos tipos, que uno sería Cistadrops, que es de laboratorio, es tipo gel y se administra cada 4 veces al día más o menos. Y luego tenemos la formulación magistral, que esto se realiza, es una de las labores que realiza farmacia hospitalaria, aunque han querido poner una foto. En mi caso, yo cuando recibí esto, la verdad es que me reventó un poco la cabeza porque me tengo que hacer yo esta formulación magistral. Yo tengo una botellita con histamina en polvo y otra con disolvente, y yo con una jeringa, como veis ahí, lo tengo que mezclar cada semana para fabricarme yo estas gotas. ¿Y por qué he dicho que me reventó la cabeza? Porque, bueno, esto va destinado a pacientes con una enfermedad que pueda cargar problemas en las manos. Por lo tanto, tener que hacer todo esto teniendo problemas en las manos, la verdad es que no sé, a mí me choca un poco que tengamos en mi caso, ¿vale? Esta formulación magistral. Ya continúo para terminar con la experiencia que yo he tenido en farmacia hospitalaria, más o menos que tengo uso de razón. Y bueno, al principio en el Hospital Infantil de Valencia yo cogía Cistagón, pero en este caso entiendo que hace tiempo que la farmacia hospitalaria no estaba tan bien como está en la actualidad y siempre me cogía la propia consulta de nefrología, en mi caso. Luego ya pasé al hospital de Elda por tema de proximidad y porque como estaba en el Infantil de Valencia y pasé digamos, al de adultos, pues vine aquí a Elda y allí recogía Cistagón y Colirio. Actualmente solo recojo Colirio y para mí es una atención fría, es decir, tú coges un número, vas al mostrador, te da la medicación y te vas para tu casa. Y hace unos pocos años ya fui al hospital de la Fe de Valencia, a farmacia hospitalaria con Mariló, que la verdad es que estoy súper agradecido. Y bueno, ahí recojo el Precisby y tenemos una atención dedicada donde comentamos pues, las dificultades de llevar un medicamento huérfano, los posibles síntomas secundarios, cómo minimizarlos, cómo mejorar la toma. Y también me gusta que hay una comunicación bilateral, no solo en este caso farmacia quien le dice al paciente lo que tiene que hacer y ya está, sino que el paciente también pues, ayuda o comenta casos de uso de la medicación, cómo a lo mejor ha minimizado efectos secundarios. Y eso al final es una forma que ayuda a otros pacientes que puedan tener los mismos problemas a solucionarlo. Digamos, este equipo multidisciplinar que ahora se está hablando mucho y la verdad es que es muy bueno, que tú tienes tu nefrólogo, tu oftalmólogo, tu farmacia, pero también está el paciente ahí como, digamos, en el centro que puede, pues al final comunicar, interconexionar todos estos expertos en la enfermedad, ¿no? Y bueno, un poco esto es lo que os quería contar, luego ya en el debate pues ampliaremos más cosas. Genial, Ernesto. Muchas gracias. Y Fide, ahora cuando tú quieras, nos compartes tu pantalla y supongo que nos vas a contar un poco cómo nos ven los pacientes al colectivo de farmacia hospitalaria y qué nos demandáis eh, y qué retos, ¿no? Nos supone, esto lo hablaremos un poco después, pero bueno, tú ya nos pones un poco, ¿no? Nos abres boca cuando Bueno, tú quieras, sí, Fide. realmente, bueno, completar un poco el gran labor y trabajo que realizáis y que tenemos que ir de la mano y sobre todo, bueno, pues con Ernesto que ya ha dado una buena pincelada de cómo viven, cómo es el viaje del paciente, pues en mi caso, bueno, pues soy Fide Miró, la vicepresidenta de FEDER, padezco una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara. Y hoy, sin duda, pues para mí es sumamente placer estar aquí dándole voz
a todo el colectivo que representamos de pacientes con enfermedades poco frecuentes. Así que de verdad daros las gracias por esta invitación y por sumar sobre todo al conocimiento, ¿no? de la necesidad de ir caminando todos juntos en pro de la atención de los pacientes que estamos en muchas ocasiones muy, muy perdidos. Bueno, yo creo que sobre todo has dado ya una gran pincelada, ¿no? de lo que realmente nos encontramos los pacientes con enfermedades raras. Las enfermedades raras, como bien se sabe o bien sabéis, o por lo menos eso pretendemos, son raras por la poca incidencia que hay de la patología, ¿no? Pero no por ello son pocas las enfermedades. Existen más de 7.000 enfermedades y estamos hablando de una cifra importante como puede ser 3 millones de personas las que padecen una enfermedad poco frecuente. Así que nuestro camino, sin duda se convierte en un recorrido excepcional, ya lo ha comentado Ernesto, nuestro en busca de ese diagnóstico, que es la pincelada y es lo que realmente pone nombre contra qué tenemos que luchar. Un camino que no es fácil, no es sencillo, porque el diagnóstico en muchos casos llega con mucho retraso o se tira mucho tiempo sin tener ese diagnóstico. Pero claro, como todo diagnóstico, cuando tenemos, como todo enfermo, cuando tenemos un diagnóstico, lo que realmente queremos también es un tratamiento. Y ahí nos volvemos a encontrar con esa gran problemática. Y es ahí donde, bueno, pues también os animamos y queremos, ¿no? que la farmacia hospitalaria pues juega un papel sin duda decisivo el de caminar con nosotros, ¿no? Desde FEDER, pues queremos trasladar los varios retos y sobre todo demandas claves, ¿no? que identificamos al respecto a la atención farmacéutica y especialmente a lo que tiene que ver con los tratamientos y sobre todo, como bien ha comentado Ernesto, que también me ha gustado mucho cómo ha encasillado, ¿no? sus experiencias con la farmacia hospitalaria, bueno, pues esa humanización, ese cuidado, esa atención que los pacientes sin duda lo necesitan. Y entre esas claves, bueno, pues sobre todo garantizar, en primer lugar, garantizar el acceso real del medicamento huérfano. Es importante poder acceder a él. Y nos vamos a situar, ¿no? Realmente, aunque la Agencia Europea del Medicamento autorice un medicamento, un fármaco, eso no significa que podemos acceder a ello, que esté disponible para las personas. Y entonces, bueno, pues hay una lucha y una burocracia importante. En España, solo el 6% de nuestras enfermedades cuentan con un tratamiento farmacológico, por lo tanto, imaginar el gran abanico de enfermedades donde todavía no tenemos ningún tipo de tratamiento. Y para eso, pues, sobre todo es esa soledad y esa desesperación. Existen 147 medicamentos huérfanos autorizados en Europa. A finales del 2024 era el dato y solo el 85%, es decir, un 58% están financiados por el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, nos queda todavía el llegar realmente a que sea estén cubiertos globalmente, ¿no? Y lo más preocupante, también lo comentabas, era el tiempo medio de espera entre esa autorización cuando nos llega y el acceso real a ese medicamento al paciente, donde, bueno, pues transcurren 2 años, más de 2 años, y en personas con una enfermedad grave progresiva, pues ese tiempo realmente no es asumible. Por lo tanto, un llamamiento más que hacemos a la farmacia hospitalaria es que lidere y sin duda la agilidad. Sé que en muchos casos no depende únicamente de vosotros, pero vosotros estáis en ese sistema, en ese proceso y necesitamos la equidad y la transparencia, sobre todo en poder acceder con rapidez a los fármacos que estén aprobados. Cuando hablamos de equidad, pues sin duda nos tenemos que ir
nos tenemos que ir a reducir, ¿no? Esa inequidad que hay territorialmente. Nos encontramos con un acceso a tratamiento, no puede depender de nuestro código postal. Nosotros decimos, no puede depender de dónde vivimos, de cuál es nuestra comunidad, ¿no? Entonces, existe en España una diferencia cuantitativa, una diferencia importante, sobre todo a la hora de poder cubrir esos tratamientos, ¿no? Porque estamos atrapados en muchos casos por nuestra comunidad autónoma. Pero ya no únicamente en nuestra comunidad autónoma nos encontramos los problemas, sino incluso entre los hospitales nos encontramos también la problemática para poder acceder a esos tratamientos tan necesarios para nosotros. Por lo que necesitamos que el sistema garantice sobre todo ese acceso con independencia del lugar de residencia, de nuestro código postal y de dónde procedamos, ¿no? Como ciudadanos españoles necesitaríamos que si un tratamiento está aprobado no sea un impedimento por el lugar en el que residimos. Y aquí los farmacéuticos pues también jugáis un papel clave sin duda, identificando pues esas desigualdades que conocéis, sobre todo proponiendo también pues soluciones desde dentro del sistema en el que os encontráis y en el que estamos, ¿no? Y para eso tenemos que ir de la mano, ¿no? Otra de las importantes información y necesidad es sobre todo la atención, como bien hablaba Ernesto, ¿no? Fomentar una atención más humana, especializada y cercana. Y sabemos que tratáis con miles de pacientes, pero os pedimos que veáis a cada uno de nosotros como una historia única, que conozcáis realmente nuestro recorrido, ¿no? Y desde FEDER, pues proponemos avanzar en esa atención adaptada a cada caso, especialmente en tratamientos que son complejos, que son complicados, pues tener un asesoramiento, una información clara es vital, ¿no? Una comprensión sobre lo que es los medicamentos, especialmente su autoadministración y sobre todo, bueno, pues la formación a pacientes y a cuidadores, porque con ello nos ayuda a que el paciente esté mucho más empoderado y el paciente tenga mayor conocimiento de la patología y cómo combatir, ¿no? Para favorecer sobre todo pues, ese conocimiento. Y no solo se trata de dispersar, sino de acompañar, sino de informar y sobre todo de empoderar al paciente que es sumamente importante. Otro de los pasos importantes que hemos encontrado, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, es integrar de forma real la voz del paciente en la toma de decisiones. Es verdad que en Europa los pacientes ya participan con voz, incluso con voto en los comités de la EMA, pero en España aún no tenemos la participación totalmente vinculada. Es verdad que se van dando pasos y, por ejemplo, tenemos acceso, no a todos y no siempre, pero tenemos acceso a los informes de posicionamiento terapéuticos y ahí, pues bueno, a través del movimiento asociativo podemos realizar aportaciones, pero todavía nuestro papel como paciente sigue siendo muy limitado, sigue siendo en ocasiones un poco escaso y nuestra voz todavía no es muy escuchada. Vemos que se va haciendo ese camino que es el que estamos solicitando y pidiendo, pero bueno, necesitamos sin duda y pedimos una integración de verdad, una integración real, efectiva y que cuente con la experiencia del paciente en los comités, en los protocolos y sobre todo, bueno, en el uso y seguimiento de los medicamentos, ¿no? Creo que el paciente tiene un mayor conocimiento de su experiencia
junto con los expertos sanitarios, tiene mucho que aportar. Y bueno, cuando hablamos de tratamiento no podemos dejar otro de los ejes más importantes, que sin duda es impulsar la investigación. Necesitamos que la investigación siga hacia adelante, que la investigación se invierta y realmente todavía manejamos datos que nos preocupan muchísimo, como que es solamente el 20% de las enfermedades raras están siendo investigadas. Hay una investigación abierta, entonces todavía carecemos de muchas de nuestras patologías, carecen de esa investigación. Y sin investigación, sin duda, no va a haber tratamiento, no existe tratamiento y nosotros siempre decimos, sin investigación no hay esperanza. Así que apoyar la investigación para nosotros es vital, apoyar la innovación, facilitar el acceso a los ensayos clínicos y sobre todo, bueno, pues también colaborar con la industria para generar conocimiento y también esa responsabilidad del sistema que tiene que ocuparse de dar cobertura y dar protección a los pacientes. Y la farmacia hospitalaria, pues sin duda sois el motor para poder crear todas esas sinergias y seguir trabajando en esa potencialidad de investigación. Yo creo que en resumen, los pacientes con enfermedades raras lo que queremos es sin duda, sentirnos parte del sistema, que el sistema nos escuche. Me ha gustado mucho la intervención de Ernesto por eso, por el detalle de no es únicamente coger la medicación, sino sentirse escuchado y acompañado. Queremos tratamientos en tiempo y forma, no podemos esperar más de 2 años a que los tratamientos que ya están aprobados lleguen a los pacientes. Por lo tanto, acortar esos tiempos son vitales en todos los pacientes, pero sobre todo en pacientes con enfermedades muy graves. El tiempo va muy deprisa y necesitamos que se acorte. Y luego, pues queremos ser parte del proceso, no meros receptores, no simplemente coger la medicación o que nos comuniquéis, sino ser parte de ese proceso, de poder tener decisiones y estar como pacientes totalmente informados en todo momento. Y los farmacéuticos hospitalarios no solo sois dispensadores, como bien habéis comentado, se ha comentado en ambas intervenciones, sois parte del equipo que puede cambiar sobre todo nuestras vidas. Y la verdad es que pues desde FEDES, desde la Federación Española de Enfermedades, estamos aquí para trabajar a vuestro lado, a trabajar con el diálogo, con la comprensión y sobre todo con todas las necesidades que nos trasladan nuestros pacientes y que creo que todos unidos podemos aumentar y ayudar a la esperanza, que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que exista investigación y tratamiento en nuestras enfermedades. Y eso es un poco el mapa de nuestras necesidades y lo que deseamos. Muchas gracias, Pide. Si quieres puedes dejar de compartir y así salimos los tres en pantalla. La verdad que menudo alegato, quiero decir, no te he interrumpido antes porque muchas de las cosas que yo tenía aquí anotadas para ahora abrirlas en debate, ya me las has contado tú todas, pero bueno, ahora haremos un resumen y un poco, ¿no? Marcaremos algunos puntos que considero clave y que también quiero conocer vuestra opinión. No tenemos ninguna pregunta de la audiencia al otro lado, así que a ver si os animáis en estos 10-15 minutitos que nos quedan. Y, y si no, pues aprovechamos nosotros tres, ¿no? Para un poco como te decía, Fide, creo que lo has dicho casi todo, has tocado como todos los puntos, ¿no? Pero si tuviese que profundizar en alguna de las necesidades no cubiertas y más que profundizar, por lo que habéis comentado y un poco también por mi propia experiencia, creo que las podríamos agrupar en varios grupos. El primero a lo mejor, y no sé si el más importante, pero igual sí el primero y por el que tú también has empezado, es el acceso a los tratamientos, ¿no? La importancia del acceso al tratamiento
en número y en tiempo, o sea, disponer de ese tratamiento, pero también disponerlo en un tiempo que sea adecuado. Estamos hablando de unos 2 años. Sí que es verdad que aquí quiero romper una lanza a favor de las administraciones, que hay una vía que es la vía de medicamentos en situaciones especiales, en la que podemos adquirir esos fármacos todavía antes de tener la financiación concedida en España. Sí que es verdad que es una vía que genera inequidades, porque muchas veces necesitamos de las autorizaciones de las comunidades autónomas para que pues esa medicación la podamos pedir a la Agencia Española del Medicamento y se nos sea servida, aunque el medicamento todavía no esté comercializado en España o no tenga resolución de financiación. En cualquier caso, creo que sí, que hay que trabajar en el sentido de mejorar la evidencia también, como lo comentaba yo también, muchísimos fármacos de estos debido a la necesidad no cubierta y que pues sois pacientes, que tenéis enfermedades graves y que hay una necesidad de ese tratamiento, llegan al mercado y se autorizan fármacos pues, en fases muy tempranas de ensayos clínicos en las que la evidencia es justita. Entonces creo que tenemos que trabajar también en nuevas fórmulas de evaluación de medicamentos en los que se tengan en cuenta no solo eficacia o efectividad, seguridad y costes, sino nosotros desde el grupo Orfarse venimos trabajando también desde hace tiempo en nuevas metodologías de evaluación, como es el MCDA, que tiene en cuenta otras variables en el que también se tiene en cuenta pues eso, la gravedad de la enfermedad y otros parámetros más sociales para dar como un valor más global a lo que aportaría ese fármaco. Luego también, aparte del acceso y las inequidades, que las inequidades sí que nos toca trabajarlas mucho a nivel de todos los actores, a nivel de las asociaciones de pacientes, con las administraciones, con los profesionales sanitarios. Esto es un tema más de administración sanitarias, pero ahora, por ejemplo, que estamos renovando el Plan Nacional de Enfermedades Raras, y yo, por ejemplo, que estoy en el grupo de tratamientos, pues es una cosa de la que hacemos mucho hincapié y queremos sacar, pues eso, algunas medidas para intentar minimizar esas inequidades y como vosotros decís, que lo decís siempre, y es verdad, tenéis más razón que un santo, que no dependa del código postal, porque no tiene sentido. Quiero decir, es un agravio comparativo que a un paciente se le esté pudiendo administrar un fármaco en una comunidad autónoma y no en otra comunidad autónoma. Y también quiero que sepáis que desde la farmacia hospitalaria intentamos implementar pues, todos, y colaborar en la implementación de todos aquellos acuerdos de financiación que permiten, ¿no?, que se financie un fármaco pues, en resultados en salud o con techos de gasto, que esto al final lo que nos piden pues, es un montón de información que hay que ir suministrando a las administraciones pues para ver si ha tenido, ¿no?, efecto o no ese efecto ese fármaco. Y súper importante también, que creo que lo habéis dicho, en cuanto a acceso, pues poder también recoger resultados en vida real. Es súper importante que nosotros, como farmacéuticos y los médicos, los profesionales sanitarios, recojamos esos resultados en vida real, pues para poder a lo mejor reposicionar el fármaco, o muchas veces es lo que os decía, que salen con tan poca evidencia que es necesario obtener todos esos datos para ver si ese fármaco al final sí que tiene la efectividad que dice, o que la eficacia que dice el ensayo clínico es esa efectividad en vida real. Y por lo tanto, pues sí que tiene sentido seguir financiándolo o pues no ha encontrado esa efectividad en vida real y a lo mejor hay que replantearse o el coste del fármaco o en otro sentido ver cómo hacemos, ¿no?, para disponer de un fármaco pero que realmente sea eficaz, que paguemos por lo que realmente es eficaz. Entonces yo creo que vuestra demanda está clara respecto al acceso, no sé si, porque lo has dejado tú muy claro, Fide, no sé si tú, Ernesto, respecto al acceso, ¿tienes alguna demanda más o alguna necesidad no cubierta que piensas que desde la farmacia podríamos... A ver, desde la farmacia yo creo que el trabajo que hacéis es muy bueno, eh, pero claro, ahí está por encima la parte, eh, digamos, de aprobación y financiación. Y en esto muchas veces, si hay dos medicamentos que tienen la misma funcionalidad, siempre se coge el más asequible, sin tener en cuenta si uno o el otro mejora la calidad del paciente. Entonces, por esa parte sí que un llamamiento a que, Es tu eh, caso, del Cistagón y el sí, Procisbi, por por ejemplo, ejemplo.
que Ujú. ambos sí que funcionan igual, pero la calidad de vida de uno y de otro cambia muchísimo. Que es de una administración cada 6 horas, cada 6 horas efectivamente, Cada o seis una horas. administración cada 12, que cambia la calidad de vida del paciente efectivamente. Pues eso es lo que yo digo, que a la hora de evaluar el fármaco, que hay que tener en cuenta, por supuesto, la eficacia y la seguridad, pero también otros parámetros como pues, es la calidad de vida del paciente y otros parámetros que puedan influir. Luego también hay que pedir colaboración a los laboratorios, porque es verdad que los costes también influyen, ¿eh? No es bonito hablar de costes aquí, pero es una realidad que tenemos en el día a día y son todo factores, ¿no?, que juegan en nuestro favor o en nuestra contra, pero en cualquier caso, efectivamente, hay que tener en cuenta todos los parámetros para al final poder ofrecer al paciente pues, el fármaco, ¿no?, que sea mejor y que le proporcione también mayor calidad de vida al paciente. Eso respecto al acceso. Tenemos aquí una pregunta que antes de pasar a otro tema, que quería hablar de la atención farmacéutica, os la voy a leer. Y es otro paciente con cistinosis. Pone, como paciente de cistinosis, sobre resultados de las analíticas de los medicamentos huérfanos hay desconocimiento porque los resultados salen a veces alterados. Los laboratorios deberían saber cómo sacar los resultados correctos. Entiendo que se refiere a los niveles de cistina en sangre, que es verdad, Ernesto, que esto no tenemos Sí, buenas técnicas todavía de determinación de biomarcadores en esta enfermedad y en muchísimas. En esta aún tenemos un biomarcador en el que podemos ir viendo cómo va afectando o cuál es la efectividad del fármaco. Hay muchísimas enfermedades raras que no tenemos ningún biomarcador y vamos un poco a ciegaos y un poco por la sintomatología y hasta del paciente. Sí, esto es verdad que hay que trabajar en ello, hay que mejorar ese biomarcador porque al final es la pista que nos hace saber si ese fármaco está funcionando en el paciente o no está funcionando, ¿no, Ernesto? sí, es correcto. Muchas veces nosotros lo hemos visto de una analítica a otra, haber un desfase enorme cuando no se ha cambiado, digamos, la forma de administrar, ni la toma, ni el número de pastillas, ni nada. Totalmente, sí, sí. Y esto, quiero decir, lo saben los médicos y yo creo que se está también trabajando en ese sentido para mejorar la técnica y para que eso tenga, pues eso, sean unos resultados más fiables y te pueda guiar a la hora de recomendar pues una subida de dosis o en este caso podría ser un cambio de cistagon a procisbi o alguna actuación clínica, ¿no?, que nos pudiese dar un mayor control de la enfermedad. Hemos hablado, como os decía, de necesidad no cubierta, de acceso a tratamientos y luego también me parece súper importante respecto a los farmacéuticos, claro, la atención farmacéutica que os brindamos. Lo has comentado un poco ya, Ernesto, que no solo es, y tú también, Fide, llegar a la farmacia, que os den la medicación que sea e iros a vuestra casa y ya está. O sea, realmente, ¿qué es lo que pedís cuando llegáis a la consulta o a la farmacia? O a veces es que ni os hacen pasar a la consulta, ¿no? No os hacemos pasar a la consulta porque esa es otra, cómo tenemos desaturadas las consultas. Pero, eh, ¿qué es lo que nos pedís a los farmacéuticos cuando venís a la farmacia a recoger una medicación? Ernesto, por ejemplo. Bueno, yo normalmente lo que pedimos es como una especie de seguimiento, ¿no? Hablar un poco de cómo hemos llevado ese tratamiento desde la última vez, si hemos tenido algún síntoma secundario, si hemos cambiado la forma de tomarlo. Entonces, con esos parámetros, pues vemos de cara siempre a la siguiente consulta, pues alguna modificación para ver si así, pues tanto en este caso, esos niveles mejoran o, por ejemplo, mejora algún efecto secundario que pueda surgir, etcétera. Y efectivamente. Sí, yo Dime. creo que sin duda esa parte de diálogo, de poder expresar, poder compartir cualquier inquietud, evidentemente el paciente lo agradece mucho, ¿no? Porque a veces te surgen como dudas y no es únicamente coger mi canción, sino saber, ¿no? Responder quizás esas dudas que tiene, ese acompañamiento y eso lo que hace sin duda humanizar, ¿no?, la sanidad. Ver que eres un paciente escuchado. Hacer un seguimiento, ¿no? Farmacoterapéutico activo, de que vayamos Ah, juntos de la mano, que podamos co-crear, ¿no?, ese plan
para el paciente, ver si, por supuesto, en coordinación todo el tiempo con el médico, o sea, pienso que tenemos que ir todos de la mano, o sea, el médico, el farmacéutico, el paciente, y que todos juntos, pues eso, crear el mejor plan terapéutico para el paciente, como decís. Esta atención, pienso, y es fundamental, hoy vengo de una jornada de humanización en mi hospital, que esa atención sea humanizada. No sois un número de historia, sois personas con vuestros sentimientos, vuestras emociones, vuestras frustraciones. A veces estáis contentos, igual que nosotros, otras veces estáis enfadados. En cualquier caso, y sí que también desde el grupo nos tomamos muy en serio esto y elaboramos un plan de atención farmacéutica para enfermedades raras en los servicios de farmacia, que como os decía ahí en la presentación, pues eso, intentamos que los hospitales, los servicios de farmacia se autoevalúen para ver cuáles son sus puntos débiles y nosotros también desde la sociedad pues poder ofrecerles herramientas para que mejoren esa atención. Y luego también creo otra cosa imprescindible a la hora de la atención es, ahora que estamos en la era de las TICs y de la telefarmacia y todo, pues también poner toda esa tecnología a disposición de los pacientes y poder beneficiarnos de la telefarmacia y de toda la tecnología que nos permita también, ¿no?, proporcionaros información y formación a vosotros, porque al final también va de empoderar al paciente y de que vosotros pues tengáis herramientas para conocer y para poder manejar vuestra enfermedad, pues eso, de forma mejor y de forma rutinaria en vuestro día a día. ¿Vale? Esa es otra cosa que quería comentaros. Y luego no quería dejarme antes de acabar, que también pienso o creo que nos demandáis muchas veces mejorar la logística de dispensación. Cuando venís a la USPE os lo decía, muchas veces estamos saturadísimos, hay mucho tiempo de espera. Por supuesto, tendríamos que estar todos con cita previa para evitar, pues eso, que tengáis que tener muchas listas de espera. Y luego también, y se está trabajando, yo creo, en nuestra comunidad sí, y yo creo que también en todas las comunidades autónomas, en la dispensación también en proximidad, sobre todo para todos aquellos pacientes pues que tienen dificultades para acercarse al hospital. En proximidad, que en nuestra comunidad es a través de oficinas de farmacia, pero que otras comunidades es a través de centros de salud. Y un tema también que desde nuestra comunidad estamos trabajando desde hace tiempo con la administración, que cuesta también mucho, es las administraciones domiciliarias. Pacientes que tienen que venir a administrarse a hospital de día de forma semanal o de forma quincenal terapias intravenosas, y entonces pues también creemos que es muy importante que esté la opción de que se las puedan administrar en domicilio. Sí que en nuestra comunidad estamos trabajando a ver si puede ser a través de las unidades de hospitalización domiciliaria, pero esto va de la mano de la humanización también y de mejorar la calidad de vida del paciente, que acercar esa medicación o esas administraciones para facilitar la vida de los pacientes y evitar bien esos desplazamientos o, bueno, que muchas veces, y cuando son niños, pues imaginaos, o sea, es la del niño y la de los papás que también tienen que pues dejar sus trabajos con la carga que todo ello supone. Y estamos Sí, acabando porque son y 20, pero no me quería dejar lo de poner el paciente en el centro. El paciente en el centro y por supuesto, las asociaciones de pacientes. Nosotros, en nuestro plan estratégico, en el de 24-27, tenemos 5 ejes estratégicos y en el primer eje estratégico, que es alianzas, la primera línea de actuación es establecer alianzas con las asociaciones de pacientes, que como tú decías, estamos aún lejos de tener una relación muy, muy estrecha con vosotros, y pienso que es muy importante porque es la forma que tenéis vosotros también de transmitiros vuestras necesidades y nosotros también trabajar en eso. Es decir, trabajo hay muchísimo, pero iremos mucho más dirigidos y también tenemos claro cuáles son vuestras necesidades para que nosotros vayamos construyendo, ¿no?, nuestros retos y nuestra actividad en función de realmente lo que demanda el paciente, que es que trabajamos para vosotros, trabajamos para mejorar vuestra calidad de vida. No sé si sí, sí, queréis acabar, Fideo, ¿quieres tú comentar no, alguna cosa? simplemente sí, yo creo que cada vez se tiene que escuchar el paciente, se tiene que escuchar sus necesidades y sobre todo en ese proceso, ¿no? Y es verdad que ya empezamos a tener acceso en ciertos informes a la hora previas a la aprobación o cuando se está trabajando en la aprobación de un medicamento, pero todavía es escasa la voz nuestra.
ahora vienen las nuevas regulaciones, que bueno, con el nuevo reglamento europeo también de evaluación de tecnologías sanitarias, y vienen los dos nuevos decretos en España también de evaluación de tecnologías sanitarias, de precio y financiación, en los que se va a tener un papel más importante también el paciente, incluso también en toda la recogida que os decía antes de resultados en salud, todos esos resultados en salud que van a ir eh, relacionados con los resultados en salud reportados por los pacientes y las experiencias reportadas por los pacientes. Pienso que es muy importante también tener al paciente diseñando esos prompts y esos PREMS para luego tenerlos en cuenta y ver realmente si el tratamiento es efectivo, porque es que sea eficaz, que sea efectivo, que sea seguro, pero también que al paciente le esté reportando una experiencia positiva y que el paciente así lo vea. O sea que es vital, por supuesto, poner al paciente en el centro. ¿Alguna cosa, Ernesto, para terminar? Porque voy a cerrar ya casi, son y No, yo 23. nada más agradecer la invitación a este webinar porque, bueno, no deja de ser otra forma de visibilizar las enfermedades raras, de poner la voz del paciente que se escuche y nada, y en cuanto a todo lo que hemos hablado, pues al final es, como ha dicho Fide, investigación y gracias a todo esto, pues al final el futuro de las enfermedades raras cada vez será mejor. Genial. Pues nada, como os decía, hemos sobrepasado un poquito nuestros 45 minutos. Para mí ha sido un placer compartir esta tarde con vosotros, Fide y Ernesto, y bueno, con todos los compañeros y audiencia que nos ha oído a través de las redes. Eh, Sin más, ya os emplazo al próximo encuentro, que ya será después de verano. Espero que hayáis aprendido mucho, que hayáis toda la profesión farmacéutica que nos esté oyendo, que hayáis tomado nota de todas las necesidades que nos han contado los pacientes, que tenemos mucho trabajo. Y sin más, pues nada, os deseo feliz tarde y también feliz verano. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.